Vamos a hablar con Guillermo Moreno, ex secretario de Comercio Interior. Hola Guillermo, gracias por atendernos. No, gracias a ustedes, es un placer, y que tengas buen día. Bien, yo quería, tener tu reflexión, porque yo titulé así, ¿hacia dónde va el peronismo? Y si tiene destino el peronismo, y futuro. Bueno, mira, todo depende cómo articulamos el corto, el mediano y el largo plazo. Y qué pasa en el mundo y naturalmente cómo se procesa el fracaso de este gobierno socialdemócrata en nuestro país. Entonces, de largo plazo no hay duda, porque somos de las doctrinas que ha generado la humanidad para administrar la cosa pública, atendiendo al bien común, teniendo el criterio o al bien común como un criterio válido y existente, no como hacen los neoliberales o la escuela austríaca que niega el bien común. Somos la mejor doctrina, no hay ninguna duda. Somos superior al marxismo, al liberalismo, a la socialdemocracia, al neoliberalismo, al nacionalismo surgido de las entrañas de Europa. Nosotros somos un nacionalismo de brazos abiertos, un nacionalismo de inclusión, y somos la doctrina que expresa la realidad de los pueblos cuando los pueblos son los sujetos de la historia. Dicho esto, pasamos al mundo y decimos, mira, nunca hubo un mundo tan favorable al peronismo, nunca. El general Perón tipificó la tercera posición a la salida de la Segunda Guerra Mundial, cuando existían dos imperios que acababan de, entre comillas, dominar el mundo. Y él dijo, ni yanqui ni marxista, peronista, nosotros somos otra cosa, y esta es la primera vez que el mundo genera políticas dentro del nacionalismo que pueden tener un sesgo que tendencian hacia el peronismo. Con lo cual, el mundo no te sopla de frente por primera vez en la historia, los últimos 70 años, 77 años de existencia del peronismo. Ahora, ¿por qué vienen tus dudas si hay hechos tan favorables y claros y contundentes? Y bueno, por el fracaso de este gobierno. El fracaso de este gobierno es evidente, se expresa en el hambre del pueblo, y tu duda deviene de que nunca el peronismo hambrió al pueblo. Claro, esto no es peronismo, entonces queda resuelta la dicotomía. Pero el problema es que no alcanza mi voz para decir esto ni la tuya. El gobierno, los medios, dicen que esto es peronismo. Y vos ponete en el lugar de tu padre. Tu padre, cuando venía un gobierno gorila, comía mal. Pero decía, bueno chicos, ya va a venir un gobierno peronista y volvemos a comer el asado los domingos. Y ahora se vino Alberto Fernández y Cristina y tenían peor que con Macri el asado. Bueno, este es el problema. Hay que solucionar el corto plazo aclarándole al pueblo argentino que este es un gobierno socialdemócrata. Ahora, ¿hay convencimiento? Digo, ¿cómo se hace eso? Digo, porque el otro día vimos, o todos dicen y señalan, ¿no?, las divisiones, lo que dice un sector, lo que dice el otro, lo que dice un sector del movimiento obrero, lo que dice un sector de la política. Ayer Kicillof estaba con Máximo tratando de cerrar filas con los intendentes. Yo digo, más allá de todo eso, de todas esas cosas que se dicen, ¿hay convencimiento de una vuelta a las raíces del peronismo, digamos, de Perón, como se dice habitualmente, o hay que reformular el peronismo y si verdaderamente vos crees que hay vasos comunicantes entre los distintos sectores, o va a haber divisiones definitivas? Mira, el fracaso es rotundo, y entonces lo que vos estás viendo de todos estos movimientos dentro del gobierno es producto de ese fracaso. Obviamente, si el gobierno no fuera exitoso, nada de esto estaría pasando, ¿no? Ahora, ponerle, los muchachos de la cámpora critican, otros sectores critican, como si ninguno formara parte. Digo, cuando Cristina lo eligió a Alberto. Bueno, eso fue una irresponsabilidad de Cristina. Nadie se lo pidió. ¿Cómo vos vas a pensar
vas a tomar una decisión en soledad sobre los destinos de la patria y su pueblo. Te pregunto porque no lo recuerdo. Vos esto lo señalaste de entrada porque muchos dijeron, ¿qué cuadro? Bueno, Cristina una vez más tiene una visión porque aunque sea táctico, lo elige Alberto para ganar la elección. Bueno, yo no sé si vos podés decir que a la tarde de ese sábado, que ella larga ese video, que vuelvo a decir irresponsable, considerás que lo dije en el momento. Ese mismo sábado a la tarde, en Crónica TV, sí, está grabado, lo recuerdo. Dije, eligió al peor. Sí, me acuerdo porque salió después en muchos lados, se replicó en muchos lados. Bueno, ella lo dijo a la mañana, yo lo dije a la tarde. Si vos considerás que eso es en el inicio, no tengas duda, lo dije el mismo día. ¿Cuál es el rol que debe jugar Cristina en la construcción de un nuevo peronismo? Y hoy ya ninguno. Ninguno. Hoy ya ninguno, porque hace parte del fracaso. No solo hace parte del fracaso, sino que la génesis de este fracaso histórico viene de esa irresponsable decisión. ¿Y vos observás que haya en el peronismo nuevos liderazgos? ¿Deben ser nuevos liderazgos o un liderazgo solo? Es que este es el problema. Yo personalmente creo que Cristina tiene que dar un paso al costado. Todavía estamos a tiempo y es raro. Nos van cruzando los tiempos, pero la realidad es que esto está muy complicado. Ella tendría que dar un paso al costado junto con Alberto Fernández y en una asamblea legislativa tratar de reconstruir un gobierno que permita ordenar la macroeconomía y llegar a las elecciones en las mejores circunstancias. Te hago una última pregunta que tiene que ver con el año que viene y con las elecciones. Si esto sigue así, queda muy poco tiempo, ¿vos avisorás que la Argentina puede llegar a tener un gobierno no de derecha, sino mucho más corrido a la derecha, quizás al estilo Bolsonaro? ¿Sabes qué pasa? Que no sé qué me quería decir con eso. Yo no sé qué significa que Alberto es de izquierda. O sea, un gobierno que hambrea al pueblo de izquierda. No estoy analizando a Alberto, estoy diciendo los discursos, estoy hablando del discurso de Bullrich, estoy hablando del discurso de Macri que parece más derechista que el de antes, el de Milei, ¿van por ese camino? Mirá lo que pasa en Italia. Pero por eso, ¿a qué llamas derecha? Si no definimos derecha e izquierda, tenemos un lío bárbaro. Bueno, hoy hay una derecha en el mundo que es bastante extraña, porque en muchos casos... Bueno, si es extraña, entonces no la podemos definir. Decime acá en la Argentina, porque yo parto de la idea que al ser peronista, izquierdas y derechas no me dice nada. No, está bien, desde el peronismo sí, claro, porque aglutina. Y desde ahí estamos analizando. Pero digo, un Milei, ¿a vos te parece un tipo de derecha? Un tipo que Pero si es la misma política económica de Massa. En algunas cosas sí, pero en otras no, derechos individuales, género... ¿En qué no? ¿En qué no? Estamos hablando de política económica. ¿En qué no? No. Yo hablo de todo, no solo en política económica, porque en política económica vos viste que hay una derecha que se dice derecha y ultraderecha y no es nacionalista, es liberal. Muy bien, entonces empecemos a definir, porque si no es un lío esto. No nos sirve esas categorías para entender la Argentina. Y este es el problema. El consenso de Washington lo hizo Felipe González y la Thatcher, entre otros. Sí. Bush padre. Bueno, que Felipe González, que era de izquierda o de derecha. No, pero estoy de acuerdo. Felipe, la primera medida que tomó cuando prometió que no iba a entrar a la OTAN, por ejemplo, fue a Washington y dijo, bueno, lo hago por España, entro a la OTAN. Bueno, está bien. Te vuelvo a preguntar, eso no nos aclara. ¿Felipe González era de izquierda o de derecha? Se suponía para muchos que era de izquierda, pero... Bueno, pues esto no lo era. Terminó pescando trucha con Menem acá. La política económica de Massa, ¿en qué se diferencia de la de Macri? Decímelo vos. Y nada. Entonces, este es el único virtuosismo de Massa es que pone en crisis el marco teórico de Cambiemos. Ahora, el peronismo del que vos hablás y del que estábamos hablando cuando yo digo cuál es el futuro, sí se diferencia de Macri, sí se diferencia de Milei. No hay ninguna duda, por eso hicimos un plan económico peronista. En el plan económico peronista nosotros no partimos de izquierdas y derechas. Nosotros partimos de decir, mire,
es necesario poner en valor los dos vectores de competitividad que tiene la Argentina, que son los alimentos y la energía. Esto no lo decimos ahora, lo venimos diciendo hace mucho tiempo, antes que el mundo entrara en guerra. Y esto no es ni de izquierda ni de derecha, por eso nos caracterizamos como una fuerza nacional. Entonces vos decís que, por ejemplo, hoy, las figuras públicas que expone el peronismo, que para vos no son peronistas, son socialdemócratas o otra cosa, o neoliberales, hoy no tiene con qué oponerse porque son fórmulas similares a lo que consideramos derecha, Macri y compañía. Bueno, es que ese concepto de izquierda y derecha nunca lo utilizó el peronismo. Uh-huh. Y ahí es donde viene el problema conceptual. Vos me decís, mirá, hasta hace algunas semanas atrás, lo que pasó en Independiente, para ponerte un ejemplo, podía pasar en la Argentina, o lo que pasó en Avellaneda de Santa Fe. Sí. ¿Está bien? Donde la pretendida oposición viene arrasando. Ahora, el problema es que vos no escuchás a ningún economista, Cambiemos, estar criticando a Massa. Uh-huh. Porque son lo mismo. Bueno, en muchos casos... Y de hecho las medidas que han tomado, por ejemplo el dólar soja, que tuvo un impacto espantoso en el precio de los alimentos, a la alza obviamente, los iguala incluso ahora en las medidas tomadas. Macri llegó al gobierno, aumentó la comida, Massa llega al gobierno, aumenta la comida. Bueno, con el aval de Cristina, de esto no hay ninguna duda. A partir de ahí, la contradicción es entre ellos y nosotros. Ahora, ¿quiénes somos nosotros? Y nosotros somos el peronismo. Y ahí venimos a la primera pregunta. Ahora, ¿ese peronismo se está objetivando? ¿Tiene expresión? Y en el pueblo sí. En la dirigencia tenemos un problema. Vamos a decir, se junta Kicillof y trata... ¿Y dónde está el peronismo ahí? Si vos sabes que no hay una identificación de Kicillof con el peronismo. Digamos, la tenés que hacer muy forzada. Claro. Bueno, ahí es donde estamos el problema. Entonces, la primera pregunta tuya fue, ¿hay un futuro para el peronismo? Yo te dije, mira, en el largo plazo no hay duda, es la doctrina correcta, es la primera vez que el mundo no te sopla de frente, tenemos un problema de corto plazo. El año que por el fracaso de este gobierno, y lo que se está procesando ahora es el fracaso de este gobierno. Y el corto plazo es el año que es ahora para la gente y el año que viene a nivel político. Bueno, lo que tenemos es cómo se va a procesar este fracaso, y es la primera vez que el peronismo, y tu pregunta lo demuestra, se discute la extinción del peronismo, y sí. Bueno, sí, la realidad es esa. Yo iba a eso. Porque, el final de la pregunta, como tal cual decís, es eso. En plena resistencia con tu padre nunca dudaba del éxito final del peronismo. A la larga iba a volver, capaz que él no la veía, pero decía, bueno, hijo, mi nieto, lo van a ver. Sí, era así. Bien, ahora no. Ahora tenemos un problema entre el corto y el largo. Entonces, ¿qué decimos los peronistas? Mire, tenemos un mundo favorable. Tenemos una doctrina maravillosa que es superior a las existentes. Entonces, todo indicaría que si el bien triunfa, como nos enseñaron nuestras abuelas, esto no estaría en duda. Ahora, de corto plazo, tenemos a Alberto Fernández, tenemos la irresponsabilidad de Cristina, y sacarlo a Kicillof porque el grado de libertad que puede tener es muy menor. ¿Cómo resolvemos el corto plazo? Bueno, yo humildemente dije, hagamos una asamblea legislativa, previa renuncia del presidente y la vicepresidenta. Entonces, ahí calza lo que vos me preguntaste, ¿cuál es el rol de Cristina? Y renunciar. Y allanar el camino para la elección de un gobierno peronista en una asamblea legislativa. Tentando la suerte de que en 6 meses de una buena política económica puedas revertir algo y llegar a las elecciones competitivas. Guillermo. Y si no estamos en un desorden, no hay ninguna duda al respecto. No hay ninguna duda, porque el fracaso del gobierno es tremendo. Se origina la irresponsabilidad de Cristina y obviamente en haber elegido a alguien que con una concepción socialdemócrata similar a la de Alfonsín, similar a la de la Rúa, no tenía ninguna chance de ser un gobierno exitoso. Por eso el primer día dijimos que eligió al peor. Guillermo, acá está la prueba. Ahora, haberlo dicho, ¿te da alguna satisfacción? Ninguna, porque el pueblo está sufriendo.
A mí no me sirve que vos me digas, sí, me acuerdo que vos lo dijiste el primer día, y eso que la jactancia... No, porque por eso es lo que decimos, el cortísimo plazo del pueblo, y después viene la elección, y después viene la consecuencia para el peronismo. Guillermo, te agradezco muchísimo. Por eso lo de Cristina fue tan complicado. Aparte porque nadie le pidió que tomara una decisión en soledad. Los destinos de un país no se administran de esa manera. No sé de dónde salió esa estupidez. La soledad del poder en la toma de decisiones de un máximo dirigente no es que no evalúe la alternativa con el máximo equipo dirigencial que puede ofrecerle alternativa. La soledad del poder es la opción del conjunto de las alternativas ofrecidas para la redundancia por el conjunto. No que vos te levantás una mañana y se te ocurre tal decisión. Te mando un abrazo. Hasta luego. Chao, Guillermo. Guillermo Moreno hablando con nosotros.